Buenas tardes, nos encontramos acá en el barrio Galán, en el salón comunal del barrio Barcelona. Mi acompañante en este momento es el padre Jade, un teólogo bastante profesional, el cual accedió a que yo lo entrevistara. Entonces, pues, por favor, preséntese, padre. Pero mi nombre es Javier Guzmán, estoy trabajando en Ciudad Bolívar y en la clínica Los Nogales. Los Nogales, vale. Padre, le quiero hacer dos preguntas y eso es lo necesario. La primera pregunta se refiere a si usted considera o no que existe una filosofía latinoamericana. Yo creo que la filosofía latinoamericana o cualquier filosofía, empecemos la filosofía eclesiástica, filosofía en letras, pues cada uno nos da a nosotros un conocimiento pleno. Y en cada uno de los aspectos o de la cultura o del país donde nos movamos tiene que haber una filosofía. Por eso yo creo que la filosofía latinoamericana existe y existirá porque es la que nos da a nosotros los parámetros para poder pensar, para poder actuar y para poder ver cómo el mundo en nuestra parte latinoamericana pues hace que nos movamos y nos puedan comprender de acuerdo a los pensamientos y de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Por eso, cuando se estudia filosofía, uno tiene que estudiarla y saber que hay filosofía. Filosofía, por ejemplo, en letras. Entonces, ¿en qué se basa? En solamente estudiar toda la parte de los filósofos sin importar, por ejemplo, la religión, sin importar otras cosas. Otra clase de filosofía, la filosofía eclesiástica, que es la que estudiamos nosotros los que somos sacerdotes. Y por eso yo me atrevo a decir y sigo diciendo que la filosofía latinoamericana sí existe para poder comprender y para poder tener un empalme y para poder avanzar. Nosotros no podemos olvidar que nuestra filosofía latinoamericana no sirve o no existe, porque si nosotros existimos, existe una filosofía. Si nosotros actuamos, existe una filosofía del actuar. Pero si nosotros realmente omitimos todo eso, entonces estamos sin nada, sin unas bases para poder decir la gente, poder comunicarnos o quizá la gente poder estudiarnos, ¿no? Por eso es tan importante la filosofía latinoamericana. Cuando yo hablo de una filosofía latinoamericana, yo ya puedo decir cómo se comprende el pueblo, cómo piensa el pueblo, cómo actúa el pueblo, y puedo juzgar o puedo dar una apreciación clara de lo que realmente el pueblo necesita en un mundo como este, que está congestionado con tantas cosas que vienen de fuera, pero que como nosotros tenemos esa filosofía tan clara, nos sirve a nosotros para poder avanzar, actuar y ver las cosas como deben de ser. Claro, sí, señor, comprendo muy bien. Y por eso hay tantos. Cuando nosotros estudiamos en el seminario o se estudia en la Universidad de Filosofía, hay una materia que se llama Filosofía Latinoamericana, y es eso. Cuando nos metemos a los pensamientos filosóficos de las personas que realmente viven o piensan o son escritores filosóficos dentro de nuestro país o dentro de nuestro continente, ¿sí? Que es tan importante. Por eso yo vuelvo y digo y vuelvo y le repito, la filosofía latinoamericana es una filosofía en donde nosotros nos encontramos con nuestros propios valores, con lo que somos, de dónde venimos, o sea, una filosofía sin olvidar la historia. Esa es nuestra filosofía latinoamericana, porque es la filosofía vivida, la filosofía que yo puedo ver, la filosofía que puedo indagar. Las otras filosofías son importantes, pero son filosofías mucho más de pensamiento, y nuestra filosofía latinoamericana, aunque es también de pensamiento, también es una filosofía de actuar. Por eso nuestra filosofía, y por eso estudias cuando entras a tu colegio, la filosofía de tu colegio es distinta a la filosofía de otro colegio. O sea, son totalmente distintas, pero al fin y al cabo es una filosofía latinoamericana, porque los dos colegios quieren formar líderes para poder ayudar a ¿quién? A nuestro continente, a nuestro país, a nuestra ciudad o a nuestro barrio. Claro, padre, muy de acuerdo. Padre, una segunda pregunta es, ¿usted cómo considera que uno puede forjar una filosofía latinoamericana? Con tus conocimientos. La filosofía latinoamericana tiene que estar, para
para forjarla tenemos nosotros que actuar, tenemos nosotros que saber historia, tenemos nosotros que inculturizarnos en cada uno de los individuos para poder nosotros mirar cómo es el comportamiento y poder así avanzar en este mundo. Todo lo que nos pasa ahorita, todas estas a veces divisiones, entonces que uno piensa de una manera, que el otro piensa de otra, que el otro piensa del otro, que el otro piensa de otra manera, eso hace, ¿qué es lo que esto hace? Que cada uno de ellos tiene un pensamiento latino, latinoamericano, porque ellos tienen un pensamiento de libertad, un pensamiento que no venga a la esclavitud, un pensamiento abierto. Pero si nos ponemos enfrente, nosotros tenemos, para yo poder dar una apreciación de cada uno de los grupos, me tengo que meter, tengo que estudiar, extraer lo bueno para poder darlo a conocer. Entonces, ¿cómo debíamos nosotros forjarnos? Conociendo nuestro país, conociendo nuestro continente, conociendo nuestros pensamientos, respetando al individuo, respetando al que está allá, pero también haciéndonos nosotros conscientes de que nosotros tenemos que mirar qué es bueno o qué es malo, y a través de ser bueno o malo, ahí empezar nosotros a poder decirle a la gente, esta es nuestra filosofía. Pero la filosofía latinoamericana en todos los aspectos y a grosso modo es una filosofía de pensamiento abierto, es una filosofía de respeto y es una filosofía siempre tratando de no herir a nadie, una filosofía en donde el pensamiento cabe en todos, pero siempre con una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Una verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Una verdad en el cual yo la voy a dar sin esperar y sin herir a nadie, simplemente con la plena seguridad de lo que yo estoy dando, lo estoy diciendo, es porque lo he estudiado y no es una filosofía anacrónica o una filosofía mediocre, sino una filosofía que ya has dado, una filosofía que tú ya has estado. Es, por ejemplo, si tú empiezas, ¿cuál es tu filosofía? Es lo que te han enseñado tus papás, de respeto, de ser profesional y ser un buen líder dentro de una sociedad. Y así es una filosofía latinoamericana. La ciencia, pues una rama bastante amplia, ¿no? Claro. La filosofía respetar, por eso hay profesores que creen que la filosofía es solamente conceptos. Entonces uno a veces se pone a pensar, pero como este muchacho perdió filosofía, si nosotros tenemos que pensar que cada uno de nosotros tenemos una filosofía y es respetable. Claro, sí. Es respetable tu filosofía en tu colegio, es respetable lo que tú pienses, es respetable si tienes una filosofía latinoamericana, o sea, una filosofía de arraigo, o si tienes una filosofía eclesiástica, una filosofía en letras, porque son filosofías más interiorizadas. Pero cuando hay una filosofía latinoamericana, que es una filosofía que se puede dar, una filosofía que se puede expresar, un pensamiento que tú puedes expresar, es un pensamiento siempre respetable. Por eso, vuelvo y les digo, y yo siempre lo he dicho, lo he caracterizado, nuestra filosofía latinoamericana, nuestra filosofía es una filosofía no de grandes escritores, pero sí de grandes pensadores. Claro. Porque una cosa es ser escritor y otra cosa es ser pensador. Una cosa es lo que yo transmito, una cosa es lo que usted me puede dar, una cosa es lo que usted me puede decir, esto es real, ese es mi pensamiento. Y eso es, y por eso todo esto que nos rodea, los colegios y todo lo que nos rodea, tenemos siempre que incentivar a los alumnos a que tengan su propia identidad, a que tengan su propia filosofía, a que tengan su pensamiento, a que puedan expresar, a que puedan hacer cosas, porque de ahí radica que nuestros pensamientos latinoamericanos tengan resonancia y tengan validez, pero tengan un fundamento. No hablar bobadas ni hablar por hablar, es simplemente hablar con razones, hablar con conveniencia, hablar con finalidad y hablar para qué, para que más adelante tú puedas decir realmente mi filosofía si le sirve al colegio, le sirve a mi profesora o le sirve a mi familia, porque doy una filosofía de un pensamiento siempre coherente con lo que yo soy. Filosofía latinoamericana, coherencia. Filosofía latinoamericana, pensamiento abierto. Filosofía latinoamericana, un pensamiento de responsabilidad. Claro, padre, totalmente de acuerdo. Listo, padre, muchísimas gracias por Dios su los tiempo. bendiga, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ustedes que Dios los bendiga y que realmente puedan nutrirse el pensamiento, y vuelvo y les digo, a pensar con verdaderos criterios
y a defender nuestra filosofía que es tan bonita. Claro, Nuestra sí. filosofía de respeto y amor. Listo, padre, muchas gracias. Dios lo bendiga.